Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Isaac Jiménez López. El día de hoy vamos a tener un webinar, uno muy particular respecto del Ministerio Público Federal y la Procuraduría Fiscal Federal, respecto de cómo actúan estas dos entidades, cómo trabajan, cuál es la función específica de cada una ante el conocimiento de ambas en un delito fiscal. Ahora bien, vamos a empezar por definición de conceptos. La Procuraduría Fiscal de la Federación es un ente desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actúa como coadyuvante del Ministerio Público Federal en los procesos penales relacionados con delitos fiscales y financieros. Esta entidad tiene la particularidad de formular querellas. ¿Qué es una querella? Una querella es similar a una denuncia. Sin embargo, en la querella, la intención del denunciante no es únicamente hacer del conocimiento de una autoridad de la comisión de un delito, es también la participación del informante en todo el proceso jurisdiccional. En palabras más sencillas, una denuncia es simplemente hacer público, es hacer del conocimiento de alguien, en este caso de una autoridad, determinada situación, un hecho. Y la querella es también la participación de determinada autoridad dentro de este proceso. Asimismo, la Procuraduría puede otorgar el perdón de un delito cuando se trate de delitos fiscales perseguibles a una instancia de parte, es decir, que requieren denuncia o querella de la autoridad fiscal. Puede otorgar perdón también. La base legal de el actuar de la Procuraduría lo podemos encontrar en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 100 del mismo código y en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es importante tener señalizado el marco legal en el cual van a actuar estas instituciones. Ahora bien, hablamos de delitos fiscales, de que estos se tienen que denunciar. Pero ¿dónde encontramos los delitos fiscales? Específicamente los encontramos en el artículo del 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación. Esta sección del código nos va a indicar no solo aquellos que sean delitos fiscales, también va a indicar la sanción que le corresponde. Textualmente el artículo 92 indica lo siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos previstos en este código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Para proceder plenamente con los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario previamente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fracción primera, formule una querella tratándose de los delitos previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 del Código, independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo a su cargo. Fracción segunda. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido a los artículos 102, 103 y 115. Y fracción tercera, formula una declaratoria correspondiente a los casos de contrabando de mercancías, por las que no deben pagarse impuestos y requieren permiso de la autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibido. En los demás casos previstos en las fracciones, bastará con una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal. Entonces, de la lectura rápida de este artículo 92 del Código Fiscal, entendemos varias cosas. Número uno, existe la posibilidad tanto de denuncia como de querella.
Como comenté hace un momento, la denuncia es simplemente hacer del conocimiento de la autoridad una situación delictuosa y la querella es la participación de otra autoridad dentro del proceso, no únicamente hacer del conocimiento de. Sin embargo, es necesario que se formule querella y para ello es necesaria la Procuraduría, ya que es un ente que trabaja directamente para la Secretaría de Hacienda. Es como el SAT, pero específicamente para delitos. Continúo con la lectura. Los procesos por los delitos fiscales a los que se refieren las tres fracciones anteriores de ese artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura y surtan efectos respecto de las personas a que la misma se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da un proceso conciliatorio antes de llegar al cierre del Ministerio Público. El Ministerio Público lo que va a hacer, y tal vez es un buen momento para hacer la explicación de qué es el Ministerio Público, ya que se ha hablado tanto de esto. A ver, aquí está. El Ministerio Público. La naturaleza jurídica del Ministerio Público es el de una autoridad constitucional para investigar y perseguir delitos federales. Investiga delitos federales, judicializa la carpeta ante el juez federal y coordina los actos de investigación de la policía ministerial y los peritos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público es quien va a pasar al juez el caso para ser analizado y juzgado. La Procuraduría va a actuar como un asesor y como quien formula la querella. Ahora bien, una vez que ambos tienen conocimiento de determinada situación, van a actuar en conjunto el Ministerio para integrar la carpeta con las pruebas y la Procuraduría para aportar conocimiento técnico respecto de las situaciones. Ahora, ya que tenemos bien identificado cómo actúan los dos, volvamos a al artículo 92 del código. Estábamos en el proceso conciliatorio. Si determinado contribuyente llega a hacer el pago de todo el crédito fiscal, el cual puede comprender tanto contribuciones, recargos, actualizaciones, multa, todas las cantidades a las que tiene derecho el fisco respecto de contribuciones, o son garantizados a satisfacción de la propia Secretaría y hay que recordar que es discrecional. Antes de que pase todo esto, pueden ser sobreseídos, o sea, pueden darse por concluidos antes de que llegue al Ministerio Público y que haga su clausura, ya que una vez que hace la clausura y pasa la carpeta al juez, ya tendría que hacer un proceso de juicio. Ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que le corresponda, podrá llegarse de datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales. En este proceso es en el que actúa la Procuraduría, hace de elementos
al Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa por medio de la Procuraduría. Ahora, el propio artículo 92 nos indica que en los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio o daño, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria de la querella. Volviendo otra vez, quien hace la querella es la Procuraduría. La citada cuantificación solo surtirá efectos en el procedimiento penal para conocer la libertad provisional, excepto tratándose de delitos graves previstos en este código, para efectos del artículo 104 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El monto de la cuantificación que se fija ante la autoridad jurisdiccional comprenderá en su caso la suma y cuantificación antes mencionada de las contribuciones adeudadas, incluyendo la actualización y recargo que estuvieran determinados. Ahora, ya que conocemos a grandes rasgos el procedimiento, ¿quién es responsable de los delitos fiscales? El artículo 95 del Código Fiscal nos indica lo siguiente. Son responsables de los delitos fiscales quienes concierten la realización del delito, consienten la realización del delito, o sea, la aceptan, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, cometan conjuntamente el delito o se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo, introduzcan dolosamente a otro a cometerlo, ayuden dolosamente a otro para su comisión, auxilien a otro o a otros en su ejecución, tengan calidad de garante derivada de una disposición jurídica o de un contrato en los estatutos sociales de los delitos de omisión, resultado material de la obligación o derivado de un contrato o convenio que implique el desarrollo de la actividad independiente, propaguen, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpuesta persona actos u operaciones prácticas cuya ejecución directamente deriva en la comisión de un delito. Cualquiera de estas personas. Muchas veces tengan conocimiento o no de que lo que se está cometiendo es un delito. Podría ser que por mandato un administrador de una empresa realice determinados delitos fiscales, que los vamos a ver en un momento, y sería uno de los responsables, siendo que el acto bajo órdenes de otra persona. Entonces llega a ser complicado el saber quién es el culpable, el que ejecutó o el que mandó, en este caso los dos. Asimismo, es responsable de encubrimiento de los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y habiendo sido partícipe en él, después de la ejecución de un delito, con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, por ejemplo, dinero, ayude de cualquier forma al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad o sustrae la acción de ésta, oculte o destruya o haga desaparecer indicios o evidencia o vestigios. Aquí entrarían los contadores que eludan las investigaciones ocultando información o cuando derivado de elaboración de un dictamen de estados financieros el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito sin haber informado en los términos del 52 fracción tercera del tercer párrafo de este código. Entonces, un CPI, CPR, contador público registrado, que tenga conocimiento de un delito fiscal debe informarlo a las autoridades, no únicamente dejarlo a nivel de dictamen o como una salvedad en el dictamen. Ahora, vamos a la parte de los delitos fiscales. Artículo 102 del Código Fiscal. Comete delito. Ah, no, perdón.
Ah, ah, es 108. Comete delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de una contribución u obtenga un beneficio fiscal en perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Entonces, muchas veces he escuchado de contadores que no importan los pagos provisionales, lo que importa es el impuesto anual, toda vez que los pagos provisionales son una cuenta del impuesto del ejercicio. Aquí el artículo 108 nos está indicando que no, que también los provisionales pueden ser causal de la comisión de un delito de defraudación fiscal. Continúo. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, es la misma, el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos o recursos que provengan de recursos de procedencia ilícita. De eso nos habla el 400 bis del Código Penal Federal. De operaciones con recursos de procedencia ilícita. No únicamente estás defraudando a la autoridad, estás operando con recursos ilegales. Ahora, las sanciones del delito de defraudación fiscal. Con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2.236.480 pesos. Con prisión de 2 a 5 años, cuando el monto de lo defraudado exceda de 2.236.480 pesos, pero no de 3.354.710 pesos. Con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuera mayor a 3.354.710 pesos. Y cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta un 50%. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso A, usar documentos falsos, inciso B, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Inciso C, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad devolución de contribuciones que no les corresponden. Inciso D, no llevar sistemas o registros contables que esté obligado a confirmar las disposiciones fiscales o aceptar datos falsos en dichos sistemas o registros. Inciso E. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Inciso F. Manifestar datos falsos para realizar compensación de contribuciones que no le correspondan. Inciso G. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Inciso H. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. Inciso I. Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar subcontratación de personal al que se refieren el primer y segundo párrafos de dicho artículo. Inciso J, simular una prestación de servicios dependientes, a que se refiere el título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los trabajadores. Inciso K, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal
o de cualquier forma obtener un beneficio tributario respecto de erogaciones que se efectúen en violación de la legislación anticorrupción, entre ellos las erogaciones consistentes en dar, por sí o por interpuesta persona, dinero, bienes, servicios a servidores públicos o terceros, nacionales o extranjeros, en contravención de las disposiciones legales. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda aumentará en una mitad. Entonces, si no únicamente hubo omisión de ingresos, sino también no se emitieron CFDIs por esos ingresos, la pena va a aumentar en una mitad. Y si además se dedujeron cantidades improcedentes, va a aumentar en otra mitad. Y así simultáneamente hasta cuantificar, bueno, determinado tiempo tras las rejas en prisión por no llevar bien su contabilidad. Ahora, no únicamente están los delitos fiscales, también están las penas que tienen características de defraudación fiscal. Esas las encontramos en el artículo 109 del Código Fiscal. Y muy rápidamente será sancionado con las mismas penas el delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma, será sancionada aquella persona que perciba ingresos acumulables cuando se realicen en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueban ante la autoridad fiscal el origen de esta discrepancia. En los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Es relevante este tema específicamente para personas físicas. Personas físicas que gastan más dinero del que tienen o del que declararon, entran en discrepancia fiscal y actualizan el supuesto de la fracción primera del artículo 109. Fracción segunda, omite enterar a las autoridades fiscales en todos los plazos establecidos en las leyes, las cantidades por concepto de contribuciones que hubiera retenido o recaudado. Entonces, si se omite pagar una retención, se sanciona con las mismas penas de defraudación fiscal. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno o más actos contratados obteniendo un beneficio fiscal indebido en perjuicio del fisco federal, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses declaraciones a las que tengan el carácter de definitivas, así como las del ejercicio fiscal, que exijan las leyes, dejando de pagar contribuciones correspondientes. Y darle efectos fiscales a comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos del artículo 29 y 29A del Código. Entonces, ya que dimos un amplio recorrido por dos delitos fiscales, la calificación de los delitos fiscales y aquellos actos que podrían ser considerados defraudación fiscal, vamos a aterrizarlo en una presentación PowerPoint a manera de resumen y conclusión del presente webinar. Entonces, ¿qué es un delito fiscal? Ya lo revisamos, son conductas que afectan al fisco federal, ejemplo, defraudación fiscal, contrabando, comprobantes falsos. Los fundamentos legales ya los revisamos, del 92 al 115 del código y del 108 y 119 del mismo código. ¿Qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Formula querellas, puede otorgar el perdón legal y coadyuva al Ministerio Público Federal en la información referente a cada caso en específico. Fundamento artículos 92 y 100 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es el Ministerio Público Federal? La naturaleza es un órgano constitucional encargado de investigar delitos federales. Investiga y persigue delitos fiscales,
Judicializa las carpetas, es decir, las pasa ante el juez y coordina la policía ministerial. Fundamentos, artículo 21 constitucional, 131 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cómo funciona la coordinación entre estos? Las etapas del proceso. El SAT detecta un posible delito, informa a la Procuraduría formula una querella, el Ministerio integra la carpeta, la Procuraduría comparece como coadyuvante. Y bueno, todo esto garantiza el éxito del proceso jurisdiccional en comento, el que estemos revisando. Entonces, una vez comentado esto, me parece que no tenemos dudas y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y cualquier duda o comentario podemos revisarlo.